Hola, buenas. Bienvenidos a Séptimo Día. Fue en un ambiente como este, en medio de ríos, rodeado de selva y animales salvajes, donde un joven y destacado médico siempre quiso hacer su año rural. Jaime Villamil quería ayudar a los indígenas más apartados y lejanos del Amazonas. Se materializó su deseo en mayo del 2005 y durante 9 meses convivió y se convirtió en un miembro muy querido y muy útil de la comunidad indígena Yucuna. Pero un día su aventura tomó un giro inesperado, Malú. Pues un día de febrero del año 2006, su madre, que vivía en Bogotá, recibe una llamada inesperada de un hospital del Amazonas, en donde le avisaban que su hijo había sufrido un accidente y que se encontraba gravemente herido. El desespero y la angustia se apoderaron de ella. Doña Leonor Castellanos emprende una aventura, la misma que había emprendido su hijo hacía 9 meses, internarse en la selva del Amazonas. Allí encontró obstáculos inimaginables. Hoy, Paola Rojas nos cuenta cómo una comunidad indígena logra guardar un secreto durante 10 años, pero también nos cuenta cómo la intuición y la tenacidad de una madre logran destapar, logran develar un secreto en el Amazonas. Los amores son accidentes, pero el hijo de una madre no es un accidente, es su yo, es su imagen. En los últimos 10 años, Leonor Castellanos ha dedicado su vida a resolver un misterio. Y yo miro este espacio y le pregunto al Señor, Señor, ¿dónde está mi hijo? Porque nadie me responde por él. ¿Dónde está mi hijo, Señor, mi gorgojo adorado? Un misterio guardado celosamente en esta inmensa caja de secretos, la selva amazónica. Yo mandé a mi hijo para el Amazonas para que se enriqueciera de las comunidades y la tierra amazónica me lo devolvió sin vida. Leonor se refiere a Jairo Alonso Villamil Castellanos, un joven médico quien el 19 de febrero del año 2006, hace 10 años, murió en un extraño accidente mientras se transportaba en una lancha por este río, el río Mirití. Jairo era bogotano, tenía 24 años de edad y fue el único hijo de Leonor y su esposo Pedro Villamil. ¿Qué es lo que usted más recuerda de su hijo, don Pedro? Es la nobleza, la suavidad con sus compañeros, su amor al estudio. Que él decía, madre, si uno toma la vida en serio, se le convierte en una tragedia. Y si le toma en broma, es una comedia. Entonces, hagámosle a los dos. Y fue justamente esta filosofía de vida la que lo llevó a estar siempre rodeado de buenos amigos. Jairo era muy sencillo, extremadamente gracioso. Creo que estar con Jairo era estarse riendo todo el tiempo. Jesús Cote fue uno de sus amigos más cercanos. Todo el mundo era feliz con él, uno había muerto de la risa. Era nuestra luz y era nuestro bordón. Y junto a Jesús, Jairo empezó a estudiar medicina en la Universidad El Bosque en Bogotá en el año 1998. ¿Él qué le manifestaba? ¿Por qué estudiaba medicina? ¿Por qué quería ser médico? Transformar, ¿no? Realmente ser un médico diferente, ¿no? Un médico que ayude. Guiado por este principio altruista, Jairo Alonso Villamil se graduó como médico cirujano en el año 2005.
la felicidad de Leonor y Pedro por tener a un médico en casa duró poco. Y me dijo, madre, he decidido irme para el Amazonas. Sabemos que era Leticia, pero de ahí absolutamente nada. Jairo, coherente con su sueño de ser un médico diferente, quiso hacer su año rural en Mirití, un remoto resguardo indígena, en todo el corazón de la selva amazónica. Un verdadero rural implica irse a zonas muy apartadas en donde realmente se necesita el médico. Algo que el corazón de Leonor no entendía. Yo le dije, hijo, no se va. No, mami, tranquila, que no me va a pasar absolutamente nada, madre. Mi amor, se lo suplico, se lo imploro. Todavía estás a tiempo, no se vaya a ir, papá. Mami, ya es una decisión. Una decisión que 15 días después se hizo realidad. Se veía sereno, ¿no? Salimos acá a las 5 de la mañana, a la hora ya de ir a embarcarse. Pues lo acompañamos hasta la puerta de se coge el avión, despedimos, para nosotros con mucha tristeza. Yo lo abracé como si hubiera sido, nos abrazamos. Y me dice, mami, es que no me quieres dejar ir a hacer mi rural. ¿Qué respuesta le podría yo dar ahí? Pero había algo que Jairo desconocía, y era la travesía que estaba a punto de iniciar. Él creía que cuando llegara al Amazonas o a Leticia, lo iban a mandar por ahí a un pueblito como un pueblo como La Mesa o como Zipaquirá. Para llegar al apartado corregimiento amazónico de Mirití, primero hay que tomar un vuelo de 2 horas desde Leticia hasta el corregimiento de La Pedrera. De allí, alquilar una lancha que, dependiendo del motor y tras atravesar parte de los ríos Caquetá y Mirití, puede tardar entre 18 horas y 3 días en llegar al caserío. Esta foto fue tomada en el momento exacto en que Jairo se disponía a internarse en la inhóspita selva amazónica. En mayo de 2005, el joven médico Jairo Villamil llegó hasta Mirití, Paraná, este apartado corregimiento ubicado en todo el centro de la selva amazónica, a unos 350 kilómetros desde Leticia. Su objetivo era brindar todos sus conocimientos y ayuda a la comunidad indígena de los yucunas y terminar así con éxito su año rural como médico cirujano. Cuando estuvo en Mirití, nos hizo la primera llamada y nos dijo, mami, aquí la comunicación es muy difícil. Hay que calentar la batería solar para luego poderme comunicar con ustedes. Alejado de su familia, de las comodidades propias de la ciudad, a partir de ese momento Jairo dedicó sus días a los casi 200 indígenas yucunas que habitan en este aislado punto del país. Muy tranquilo, muy decentemente él trataba a las personas. Desde el primer día fue este indígena, Daniel Yucuna, quien acogió a Jairo como si fuera un hijo. Lo queríamos mucho. Iba y hacía tareas de mi hija, jugaba con mi hija. Su amistad fue tan cercana que se lo mencionaba a sus padres cada vez que podía enviarles una carta a Bogotá. Las fotos traen a Daniel Yucuna, mi auxiliar de enfermería, auxiliar administrativo, motorista, mejor dicho, mi mano derecha, el MacGyver de la selva. Poco a poco, Jairo fue ganándose el cariño y respeto de toda la comunidad yucuna. Yo tengo un niño que también fue paciente del pueblo, atendió, lo fue a canalizar y como todos los médicos que han llegado acá a la zona, pues nosotros pues le damos buen trato, buena relación con ellos. El médico era un buen muchacho, ¿para qué decir? Un buen médico. Omaira Matapí Yucuna es la esposa de Daniel Yucuna. Buen colaborador, para que él era muy servicial.
pues para mí, ¿no? Para Jairo todo era mágico, era un mundo nuevo. Como lo manifestó en varias de las cartas que envió durante su estadía en Mirití. Por cada comunidad, una aventura. La primera fue que me perdí en Bellavista. Estaba buscando a Matilde Yucuna, una paciente de 35 años, pero parece de 60 años. Tuvimos que pasar como 1 hora y llamarla a gritos, en una parte donde las matas parece que formaran una caverna verde. Casi ni entraba la luz. Todo para él era tan exótico que recurría a dibujos como estos, para explicarles a sus padres lo que sus ojos estaban viendo. Cuando el río está secándose se pone bien bonito y se ven los chorros, que no son más que los desfiladeros de piedras que hay en el agua. Se forma además una playa de arena bien bonita. Durante 9 meses, Leonor y Pedro hablaron con su hijo todos los lunes y los sábados, sin falta. Sin embargo, el sábado 18 de febrero de 2006, esa rutina se rompió. Mi esposo contesta y recibe una llamada de la directora del hospital, donde le dice que nuestro hijo había tenido un accidente. Y que estaba muy grave. Su hijo se accidentó en una selva inhóspita y salvaje como esta. Hay muchas formas de accidentarse en un ambiente como este. Encuentros con animales salvajes, picaduras de insectos mortales, incluso por ingerir alimentos venenosos. Pues Manuel se pudo haber caído por un abismo, pero cualquiera que hubiera sido la razón, doña Leonor estaba en pánico. A partir de este momento, ustedes pueden opinar a través del hashtag #secreto. El joven médico Jairo Villamil llevaba 9 meses atendiendo indígenas en un ambiente como este, en condiciones difíciles e incluso peligrosas. Pero los indígenas lo aceptaban, incluso le agradecían. Pero un joven citadino como Jairo es mucho más vulnerable en una selva y se encontraba gravemente herido. Sin embargo, Malú, recordemos que Leonor tenía un aliado, los indígenas, a quienes su hijo atendía día tras día. Ella confiaba en ellos y creía firmemente que a través de ellos obtendría la información que tanto necesitaba. Así continúa la investigación de Paula Rojas. Secreto en el Amazonas. Nueve meses después de haber iniciado su año rural en el corregimiento amazónico de Mirití, Paraná, el médico Jairo Villamil Castellanos al parecer había sufrido un accidente. Bajando un paciente por el río Mirití y que el niño había tenido un golpe con una rama de un árbol. Nosotros pensamos que no había sido tan grave, ¿no? Cuando dicen que iban a mandarlo para Bogotá, pues dijimos, es el que está más o menos en condiciones de poderlo tratar. El 18 de febrero de 2006, a las 4 de la mañana, Jairo Villamil fue internado de urgencias en el centro de salud del corregimiento de La Pedrera, a más de 12 horas de Mirití. Todos los médicos, las enfermeras, los bacteriólogos, el personal incompleto, uno corría para acá y para allá, yo no entendía qué pasaba. Yo dije, ¿qué pasó, doña Miriam? Me dijo, no, es que el médico está grave. Gregorio Cubeo fue el auxiliar de enfermería que lo atendió ese día en La Pedrera. Yo ingreso en la salita
veo una persona ahí tirada en la camilla con suero, inconsciente. La lesión prácticamente era más bien a nivel de cabeza. Tenía esto totalmente roto en la parte izquierda, en la parte occipital que llegaba hasta el ojo izquierdo. Como dice, la salida del ojo se evidenciaba muy claro. El paciente prácticamente no era de aguantar tampoco. Y efectivamente no aguantó mucho tiempo. 7 horas después falleció debido a un severo trauma cráneoencefálico. Algo que Leonor supo sin que nadie se lo dijera. Y empecé a sentir como un frío, como hielo, y de pronto sentí que me cogían así del cuello, fría, fría, fría. Y me decía, ¿qué le pasa? Le dije, no, que tengo un frío terrible. Tengo un frío, amigo, tal vez se me está muriendo. Dijeron, no sea pesimista, tranquila, ya oyó que lo van a traer para Bogotá. Llamé inmediatamente a la Pedrera y empezó a gritar a Cela desde allá. Señora Leonor, su hijo se murió, su hijo se murió. Tu hijo se murió. El doctor Villamil, que tanto había trabajado por las comunidades indígenas, había muerto. Y nadie entendía bien qué había ocurrido. La respuesta estaba una noche atrás, en las traicioneras aguas del Mirití. En horas de la tarde, diga usted tipo, no sé, entre 6 y 8 de la noche más o menos, hubo unas fiestas tradicionales que ellos hacen siempre por acá, sus bailes tradicionales. Allí se presentó una pelea. Entre esa pelea hirieron al motorista del internado, en ese entonces Juan Rivas Yucuna. Wilder Carvajal es el director del internado de niños de Mirití. Entonces el médico, pues en el desespero de ver las puñaladas, creo que en la espalda, buscó ayuda en el internado para que le prestáramos el motor, porque ellos no disponían de un motor para llevar al paciente hasta la Pedrera. ¿Donde tenían que atenderlo? Donde tenían que atenderlo, porque pues aquí no se cuenta con un hospital. Razón por la que, según Wilder, el médico Villamil salió esa noche en lancha por el río Mirití. Fui al centro de salud y me dijo, Daniel, tenemos un herido, al cual toca llevarlo a la Pedrera, porque tiene una herida en espalda que puede tener compromiso con sistemas renales. Como era habitual, Daniel Yucuna, la mano derecha de Jairo en todo, viajó con él esa noche. Nos embarcamos las 6 de la tarde, río abajo. ¿Cuántas horas más o menos eran para llegar a la Pedrera? De 9 a 10 horas. Durante el camino, el médico Villamil y Daniel Yucuna recogieron a Mario Boada, otro habitante de la región quien se encontraba enfermo y debía ser atendido también en el hospital de la Pedrera. Yo llevaba como un día, 2 días con cálculos renales, el cual en la comunidad un promotor ya me había inyectado para el dolor. El cálculo parece que se me bajaba la vejiga y era un ardor tremendo. Yo al orinar orinaba casi rojo. Cuando llevaban cerca de 5 horas de camino, algo interrumpió la tranquilidad del viaje. El médico estaba sentado y cuando sentí el totazo en el bote, yo pensé que la pata del motor había golpeado con un palo que estaba dentro del agua. Al rato Mario se para de la punta del bote y alumbra al médico. Me dice, Daniel, el médico está herido. Y yo, ¿pero cómo? Me doy cuenta que el doctor está sangrando, alcanzo a ver el palo y le doy la voz de alerta a Daniel. Estaba recostado con el timbo. Y él se queda sentado así. Se vino para adelante. Lo levanta. Me dice, está herido. Chorro de sangre. En esta fotografía se observa el tronco con el que se habría golpeado Jairo. Rosa, el deslizador contra el palo,
y a mí el palo me alcanza a pasar por encima de la cabeza porque yo voy acostado a la parte de adelante. Y siento el impacto del golpe porque la punta del gajo golpea al doctor. Por eso cuando yo alumbro, miro el palo y alcanzo a ver al doctor que él se desliza del asiento y queda sentado en el plan del bote. Algo absolutamente posible de pasar, ya que el río Mirití es uno de los ríos en el Amazonas más complicados de navegar. La gran cantidad de árboles caídos al agua se convierten en una trampa mortal, sobre todo de noche. La comunidad quería a mi hijo. Es que yo ya formo parte de ellos. Fue muy duro ver una persona, compañero de trabajo, que hacía casi parte de la familia, morirse. Eso fue muy duro. Pero la comunidad en general le dio duro, fue muy lamentable y triste la muerte del médico. Sí, lógicamente, porque o sea, desde ese entonces pues estuvimos un tiempo sin médico y eso es una necesidad que pasamos en cuanto a la salud. Los yucunas se quedaron sin médico. Y Leonor y Pedro sin su único hijo. Pero cuando muchos daban por cerrado el lamentable capítulo de la muerte del médico Villamil, algo inesperado ocurrió. Varios días después de recibir el cuerpo de su hijo en Bogotá, Leonor revisó la maleta enviada desde Mirití con las pertenencias de Jairo, incluido el sombrero que supuestamente llevaba la noche del accidente. Ese sombrero lo saqué y hubo una particularidad, algo que a mí como que le dice a uno algo. En la parte donde fue el golpe había un diámetro de barro. Pero hubo un detalle que a ellos se les olvidó. El sombrero no estaba mojado de barro, no tenía barro, no tenía sangre, menos lo que decían que como fue un estallido y tenía masa encefálica por fuera, no la tenía. Y yo le decía, ¿cómo que un gorro se va a estrellar contra un tronco y el gorro está virgen como se lo mandé? Pero pensar que algo diferente a un accidente podía haberle ocurrido a Jairo era algo casi imposible. Se lo comenté a los amigos. Yo les decía, vea la cara de mi bebé. Y ellos decían, pero es que ya dijeron allá que fue un accidente. Yo no puedo creer que toda la gente que esté allá en un comité mienta. Siempre dijo que le parecía extraño el tema, aunque a nosotros nos parecía extraño porque realmente pues no es normal que uno tenga un accidente en una lancha y se pegue con una rama, pues es realmente, perdón la expresión, puede ser muy de malas, ¿no? Aunque el sombrero sin rastro de sangre no fue lo único que hizo dudar a Leonor. Si es un árbol, una rama que impacta, las otras ramas pequeñas debían de haberle lacerado la cara. Pero el niño no tenía una sola raya en su carita. O sea que la rama era como un tronco seco que estaba esperando para darle exactamente en la cabeza. Recordemos que según Daniel Yucuna y Mario Boada, este fue el tronco contra el que Jairo se golpeó la cabeza, sin ramas, un palo seco. Se estrellaron contra un tronco, pues el río estaba bastante seco, está mucho más seco que esto. Entonces, navegar de noche es un peligro porque el río está lleno de troncos por todas partes. Me quedó
la sensación de que no había sido un accidente con un árbol, ni fluvial en esas condiciones. Para muchos esto no era más que un presentimiento, producto tal vez del dolor de perder su único hijo. Eso para mí era sensación de que había algo. Jairo está muerto. La versión oficial es que había sido un accidente en una lancha. Jairo se había golpeado la cabeza en un tronco como este. Aquí vale la pena recordar el viejo dicho: el diablo está en los detalles. Y había un detalle que provoca una sospecha en Leonor, aun cuando nadie compartía esa sospecha. Y ese detalle era como una especie de pequeña grieta por donde entró Leonor para acercarse poco a poco a la verdad. Leonor sospechaba que los indígenas estaban ocultando algo y que en su comunidad había gato encerrado. Pero por otro lado, la fiscalía le insistía que debía creer en la versión de ellos, que había sido un accidente, porque ellos querían a Jairo. Pero una llamada alteraría su percepción hacia ellos y también alteraría el rumbo de esta historia. Así continúa la investigación de Paola Rojas. Secreto en el Amazonas. Y que habían determinado de que eso había sido un accidente, pero yo en el fondo de madre, en ese sexto sentido de la vida de madre, ahí me decía que no era así. Pasaban las semanas e incluso los meses, y mientras Leonor se seguía llenando sola de motivos para pensar que su hijo no había muerto en un accidente, todos por el contrario se convencían más de ello. Todos los ríos acá son peligrosos y mucho más en las noches, pero el río Mirití con mucha mayor razón. Manuel Antonio Carevilla es el actual gobernador de Amazonas, también es indígena de la zona y por lo tanto conoce perfectamente estos ríos. La versión del accidente es posible por la peligrosidad de estos ríos. Estos ríos acá son zonas precámbricas donde hay raudales, piedras, pero también hay árboles dentro del río. Pero hay quienes dicen que no hay nada más terco y obstinado que el corazón de una madre. Así que contra toda la corriente, Leonor empezó a nadar en aguas con muy poca esperanza. Lo primero que hicimos fue buscar organismos donde realmente encontráramos respuestas. Y la primera que se nos ocurrió a nosotros fue venir a la fiscalía después de muchos derechos de petición que mi esposo y mi persona le mandamos a Leticia. Pero si no había sido un accidente, entonces, ¿qué había podido ocurrir? Puerta a puerta, político a político, abogado a abogado, psicólogos. Hasta nos propusieron que investigáramos con chamanes. ¿Existiría la posibilidad de que Daniel Yucuna o algún otro indígena hubiera agredido al médico Villamil? Hacerme yo cargo de una persona, porque yo me sentía como si fuera parte de la familia de él, y venir a perderlo en una parte que él no debía hacerlo. Esto no era ni siquiera contemplado por ninguno de los miembros del Cabildo. O sea, nosotros estamos casi que seguros, no fuimos en el bote ni estuvimos en el transcurso de ese proceso, pero estamos casi que seguros que sea un accidente. La gente no manifiesta que fue un crimen, que lo mataron, que no sé qué, o sea, no, nada por el estilo. Acá en nuestro corregimiento no se presentan ese tipo de cosas de agredir a los profesionales que vienen, y mucho menos un médico. Y tiene razón el gobernador de Amazonas. Cada año hasta este apartado caserío indígena, lejos de la civilización, llega un nuevo médico a hacer su año rural. Y ninguno jamás ha tenido problemas con la comunidad.
Así que, muy confundida, Leonor llamó al gran amigo de su hijo en la selva, Daniel Yucuna. Y yo le decía, hijo, ¿usted estaba de pie o estaba sentado manejando una lancha? Y por ratos él mismo se contradecía. No, señora, yo iba de pie. No, señora, yo iba sentado. No, Jairito iba a mi lado. No, y estaba adelante. Pero la desesperación era inmensa. Debido a la insistencia de los padres de Jairo Villamil, en Leticia la Fiscalía había abierto una indagación previa para tratar de establecer las causas de la muerte del médico. Sin embargo, los avances no eran muchos. El fiscal en ese momento en Leticia decía que no se daban las condiciones para poder entrar a investigarlo. ¿Cuáles eran esas dificultades? ¿Por qué la Fiscalía no podía entrar? Una decía que por orden logístico, otro que por orden económico y otro por la distancia, la parte topográfica. Recordemos que llegar hasta el corregimiento donde trabajaba Jairo es toda una aventura. Muy pocos deciden enfrentar las traicioneras aguas de los ríos Caquetá y Mirití. Gran parte del recorrido en lancha es así, por territorios como este, con el encanto y el misterio propio de la selva virgen. Pero fue justamente 2 años después cuando esa luz que buscaban Leonor y Pedro parecía llegar y de donde menos lo imaginaban. Una indígena de la comunidad me llamó y me dijo, no, el doctor Villamil no murió en un accidente como a usted le hicieron entender y comprender, no. A través de una llamada anónima. Él murió en otras circunstancias y es bueno que usted no se duerma, no se mantenga, viva como madre y haga entender a quien sea de que así no fue la situación. Le comentamos nosotros esto a la fiscal en esa época y ella dice que eso son cuestiones de habladuría en la comunidad y que eso no tiene ningún asidero. Si ustedes no me traen pruebas, yo no puedo hacer nada. Por respuestas que no encontraban en entidades, les tocaba a ustedes, por sus propios medios, buscarlas. Ese era nuestro papel. Sin embargo, había un gran obstáculo, muy difícil de vencer. La respuesta que usted necesita no fue aquí, tiene que desplazarse a Leticia. Leonor y Pedro eran docentes, bogotanos tradicionales, para quienes la selva era un mundo desconocido que jamás pensaron enfrentar. Pero un día me paré y dije, no más miedo, no más sustos, no más, nos bajamos y nos compramos nuestros tiquetes y nos fuimos para Leticia. Aunque nadie creía en sus corazonadas y que había suficientes razones para creer la versión del accidente entregada por los indígenas, a mediados de 2008, Leonor partió rumbo a Leticia, con la firme idea de encontrar respuestas y romper así el secreto que estaba segura guardaban los yucunas. Esto es muy difícil, mi señora. ¿Es que usted no sabe que la selva es el infierno? Pues a ese infierno me mido. Yo no puedo andar con mis demonios, o sea, mis miedos, y esperar que alguien me dé respuesta. Más que un lugar infernal, a ella le esperaba una experiencia infernal. 2 años después de la muerte de Jairo, ella debía trasladarse al Amazonas para encontrar respuestas.
tenía terror, pavor. El próximo domingo se destapa el secreto. El día que me bajé de ese avión temblaba mis piernas, tanto que sentí náuseas al bajar. Después de tocar todas las puertas, la justicia por fin escuchó a Leonor. Había algo en ese proceso, algo en esa investigación. Tenía magia esa investigación. En el fondo estábamos en presencia de una conducta típica de homicidio y no de un eventual accidente. ¿Pero quién podría haber asesinado a Jairo Villamil? El diablo está en los detalles. Pues yo sí creo que él es inocente porque dejaron pasar tantos años. Me pasaba por la cabeza de todo, muchas cosas. Descubrirlo no sería nada fácil. Si la prueba estaba allá, si quienes podían estar incursos en el delito estaban allá, pues la Fiscalía tenía que hacer presencia en ese lugar. Por supuesto que no podíamos nosotros usar distintivos de la Fiscalía General de la Nación, debíamos de estar de bajo perfil, teníamos que camuflarnos. Ellos creían lo que les habían contado, que había sido un accidente. La sorpresa para todos fue enorme. Ellos se han gastado como 900 millones de pesos y que a cambio de eso quieren poner un culpable a como de lugar. Que perdonar es de valientes. Pero es que yo tengo todavía el alma muy cobarde. Soy Paola Rojas y el próximo domingo los espero con el desenlace de esta historia. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Y si quieren revivir el capítulo, lo pueden hacer en www.septimodia.com. Nos vemos el próximo domingo con la segunda parte de este especial en Séptimo Día.